Hoy toca albóndigas caseras divinas, pero albóndigas de mi tía. Van a ver qué delicia. Damos comienzo. Lo primero es hacer la base del sofrito. Vamos a utilizar cebolla y media. Yo tengo una cebolla normal, tamaño normal, y una pequeñita. Vamos a picar en cubitos o brunoise. Vamos a utilizar también medio pimiento, 2 dientes de ajo, 2 hojitas de laurel y condimentos que ya les iré indicando cantidades y cuáles. Y ahora, por supuesto, un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra para sofreír el ajito, junto con las 2 hojitas de laurel. Un par de minutos y ponemos ya todos los vegetales picados para el sofrito. Pasados los 2 minutos, que ya nuestro aceite de oliva está impregnado del ajo y el laurel, colocamos cebolla y pimiento. Lo vamos a hacer a un fuego medio. Vamos a agregar sal y ahí lo vamos a dejar, yo calculo unos 10 minutos para que vaya pochando bien. Ahora vamos a la elaboración de la carne. Las albóndigas las vamos a hacer con medio kilo de carne de vaca o de ternera bien picadita y le vamos a agregar los siguientes condimentos. Así hacía mi querida tía. El equivalente a una cucharadita de cebolla en polvo. La pimienta ya al gusto, yo uso la blanca, he usado media cucharadita. El orégano también a gusto, yo uso bastante, me gusta mucho el sabor que da el orégano. Esto sería el equivalente a una cucharada. Y ella, aparte de poner en la salsa que estamos preparando con el sofrito, le ponía también a la carne un poquito, media cucharadita, algo así. Por supuesto, sal al gusto. 2 rebanadas de pan mojadas en leche, que embeban bien la leche y se ablanden, y la hacemos como una pasta y va adentro. Un huevo, y ahora todo esto lo vamos a amasar y a mezclar para que se haga una masa compacta y bien mezclados todos los ingredientes. Ella no usaba pan rallado como mucha gente, y a mí particularmente no me gusta, prefiero como lo hacía ella, que le quedaban muy ricas y jugosas. Mezclamos bien y luego comenzamos a hacer las bolitas. ¿Ven? Tiene que quedar así, una masa compacta. Ahora vamos a la elaboración de las bolitas. A nosotros nos gusta un tamaño así. Es un tamaño medianito, entonces le damos la forma redondita, muy fácil. Lo pasamos por harina, que va a mantener la forma cuando la polgamos en la salsa, porque tampoco mi tía la sofreía. Redondeamos, harina, por eso digo que son unas albóndigas bastante rápidas, muy sencillas, pero exquisitas, divinas. Bueno, cuando las tenga todas listas, continuamos. Bueno, ya la cebolla se ha transparentado, ya se ha cocido bastante, igual que el pimiento. Y ahora vamos a agregar. Yo en principio voy agregando, tengo un litro de agua caliente, voy agregando poco a poco para saber si lo uso todo o no. Agrego las pastillas estas de caldo concentrado de carne, le agrego 2, por eso sal puse muy poca. Disolvemos bien y ahora vamos a esperar que rompa a hervir. Ya rompió a hervir. Ahora mi tía lo que hacía, el pimentón dulce, pues normalmente se echa en el sofrito, pero ella me decía que prefería echarle una buena cucharada para evitar que se pasara, porque el pimentón con el aceite se quema muy rápido si no se tiene cuidado. Yo lo hago tal cual porque es que eran exquisitas, o son exquisitas las albóndigas que ella hacía. Han salido 14 albóndigas con medio kilo de carne. Aquí comen tranquilamente 3-4 personas, claro, con una ración de papas fritas o pasta o puré de patata. Entonces las vamos colocando dentro para que ahora ellas se hagan con toda esta mezcla de sabores e ingredientes. Otra cosa que ella hacía, que rompía esquemas. El vino normalmente se pone en el sofrito para que queme el alcohol, pero ella me decía, igual va a quemar el alcohol si lo pones en el agua, en el caldo que hemos puesto. Hirviendo, va a absorber la carne mejor los sabores porque está sumergida desde el principio
y el alcohol se va a evaporar exactamente igual. Así que yo lo hago tal cual como ella me decía. Porque de verdad que qué pedazo de albóndigas. Lo vamos a dejar hervir ahora y tiene que reducir. Por eso digo medio alto o alto. Para que evapore bastante el líquido y como las albóndigas tienen su harina, va a espesar. Bueno, ya la salsa ha espesado bastante, ha reducido. A mí me gusta dejarla con una buena cantidad de salsa, como ven, porque nos sirve para hacer unos buenos espaguetis, un arroz, lo que sea. Apagamos, tapamos y dejamos ya aparte. Emplatado ya nuestro delicioso puré de patata con las albóndigas. Ahora vamos a probar. Y adivinen quién que ha venido ahora. Pues Mónica. Bueno, terminado. Ya vieron el emplatado de las albóndigas y el puré de patata. Mónica ya les dije que había llegado, así que la prueba. Quiero que lo vean. Miren, a ver. Miren qué delicia. Miren esas albóndigas y ese puré. Toma, Mónica, prueba. Como siempre. Oye, pan. Las albóndigas de mi tía. Ya vieron que hay pasos distintos, cosas distintas. El puré de patata, aquí voy a dejar una tarjetita para que vayan a la receta de puré de patata. Van a ver qué fácil y qué delicia. Pero con unos tips que va a quedar súper gustoso. Bueno, pues nada. Albóndigas de mi tía con puré de patata especial. Y nos vemos en Cocinando con Claudio. Pero así tenéis que tener pan, para mojar. Porque hay una salsa riquísima. Hombre, claro, por eso es que hay Mucho bastante pan, salsa mucho pan. jugosita. Luego me voy a comer otras más con pan y mojando, que lo sepáis. Porque así sin pan está buenísimo. Bueno, pues nada, darle... Bueno, porque claro, él quiere ser el protagonista, pero yo seré... Darle a la campanita, like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo con otra receta, como siempre, para chuparse los dedos. ¡Hasta la próxima!